Bienvenidos a un nuevo video de Pro Más Mate. Este es un video de ejercitando. Más específicamente en este video te estaré hablando sobre las derivadas logarítmicas. Y aún más específicamente vamos a estar resolviendo los siguientes 3 ejercicios. Ok, ¿por qué no los 4 que habitualmente hago? Bueno, porque el espacio para el último ejercicio quiero explicar las fórmulas de derivación de logaritmos, que son estas dos de aquí, que son las que vamos a estar utilizando básicamente en todo el video. Quiero explicar cómo es que se relacionan estas... perdón, cómo se relacionan estas fórmulas entre sí. Bueno, recuerda, para poder resolver este tipo de ejercicios necesitas un formulario de derivadas. Este es el que yo voy a estar utilizando en este y en todos los videos. Como siempre, en la descripción del video te dejo el link para que lo puedas descargar, ya sea en su formato imagen o en su formato de PDF. Bueno, comencemos. Como dije al inicio, generalmente las únicas dos fórmulas que vamos a estar utilizando en el video van a ser estas dos de aquí, para que no las pierdas de vista. Bueno, si se fijan, simplemente con ver las fórmulas, uno es para logaritmos de cualquier base y el otro es específicamente para logaritmos naturales. Bueno, si se fijan, en el primer ejercicio que nosotros tenemos es un logaritmo natural. Entonces, simplemente con ver esto, pues nosotros vamos a utilizar esa primera fórmula de aquí. Bueno, entonces la derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a 1 entre la variable del argumento, es decir, 1 entre el argumento, es decir, entre lo que sea que esté aquí. En este caso sería 1 entre x cúbica por la derivada del argumento, es decir, sigue siendo lo que está aquí, es decir, x cúbica sobre la derivada de x. Bueno, vamos a continuar, sería 1 entre x cúbica por... Y si se fijan, esta es una variable a la n. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestra fórmula de variable a la n? Que es esta que está aquí. Es simplemente escribe tu n, escribe tu variable a tu n, es decir, a 3, quítale 1 y ahora sí, deríbate tu variable de nuevo, es decir, por la derivada de x respecto a la derivada de x. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué es lo que nos va a quedar la derivada de x? Bueno, pues simplemente, si se fijan, la derivada de x con respecto a la derivada de x es 1. Y ahí se terminaría nuestro problema de derivación. Y simplemente lo único que nosotros tendríamos que hacer es la operación entre fracciones, que es una multiplicación. Recuerden, los de arriba por los de arriba, los de abajo por los de abajo. Aquí le voy a poner un 1 simplemente para que se facilite un poco más la visualización. Entonces sería 1 por 3x a la 3 menos 1, es decir, 3 menos 1, 2, es decir, simplemente x al cuadrado, entre x cúbica, que yo lo puedo expresar como si fuera x al cuadrado entre x al cuadrado por x, ¿sí? Recuerden que por leyes de los exponentes es el 2 y el 1 de aquí se sumarían y me daría 3, entonces no estoy alterando la ecuación en nada. Simplemente lo estoy escribiendo de otra forma, x cuadrada con x cuadrada se me va y ¿qué es lo que me queda? Simplemente 3 sobre x, ¿sí? Ese es el primer ejercicio que acabamos de resolver. Ahora vayamos con el segundo. Se fijan, este es un logaritmo de... Pues generalmente cuando en los logaritmos no aparece nada aquí, es decir, no aparece nada en este puntito que yo acabo de poner, se refiere a que este logaritmo es específicamente de base 10. Esto es como un, ¿cómo se dice? Como algo que se acordó, ¿sí? Entonces, si tú no ves nada aquí, tú ya debes de saber que es un logaritmo de base 10. Bueno, vamos a borrar esto, no lo borré muy bien, pero ahorita lo voy a borrar bien. Y vamos a derivarlo. Ahora sí, si te fijas como es un logaritmo de base 10, nosotros vamos a utilizar esta formulita de aquí. Bueno, entonces ¿cómo me quedaría? Me quedaría que la derivada de y respecto a la derivada de x sería igual. ¿Qué es lo que nos dice la formulita? Es escribe el logaritmo de la base que es. En este caso es logaritmo de base 10. Yo bien podría poner el 10 aquí o lo puedo dejar tal cual, dado que se debe de entender. En este caso yo lo voy a dejar tal cual, lo voy a dejar simplemente como logaritmo y ya, pero se debe de entender que es de base 10. Simplemente voy a poner e, que es el número de Euler, entre la variable, es decir, entre el argumento, es decir, entre la partecita que está aquí. En este caso sería x a la sexta. Y ahora sí, por la derivada del argumento, es decir, de x sexta, entre la derivada de x. Si te fijas es prácticamente lo mismo, tenemos una variable a la n. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría logaritmo de base 10 de e entre x sexta por... Nosotros derivamos esto de aquí que sería escribe tu n, escribe tu variable, a tu n quítale 1 y ahora sí derívate de nuevo la variable. Y la derivada de x respecto de x vale 1, ¿sí? Entonces vamos a escribirlo de nuevo por aquí abajito. La derivada de y respecto de x es igual al logaritmo de base 10 del número de Euler entre x sexta, que estaría multiplicado por
6x a la quinta, ¿sí? Simplemente vamos a hacer las operaciones entre fracciones y con ella ya nada más vamos a escribir en este, ¿cómo se llama? En este pedacito lo que nos falta. Bueno, dy entre dx sería igual. Si se fijan, es la x sexta de aquí, se me va a ir con la x quinta y simplemente me va a quedar x abajo. Y me quedaría 6 logaritmo de e entre entre x simplemente. Bueno, tú tienes dos opciones, puedes dejarlo así tal cual o puedes utilizar una propiedad de los logaritmos que te dice que n logaritmo de a es igual a logaritmo de a elevado a la n, ¿sí? Es una propiedad de los logaritmos. Lo único que te permite es que si esta parte de aquí que está multiplicando, tú la puedes pasar al argumento como si estuviera como exponente. Entonces yo bien podría dejarlo así como lo tengo en este momento, o yo lo podría expresar como si fuera logaritmo de base 10 de e elevado a la sexta, todo dividido entre x. Cualquiera de las dos formas en que lo escribas está bien, ¿sí? Bueno, continuemos con los siguientes ejercicios. Bueno, si se fijan, en este caso es un logaritmo natural, entonces como en el caso del primer ejercicio vamos a utilizar esta formulita de aquí. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría la derivada de y respecto a la derivada de x es igual a 1 entre el argumento, es decir, 1 entre todo esto que acabo de encerrar. Entonces sería 1 entre la raíz de b menos ax, ¿sí? Después sería por la derivada de, ¿cómo se llama? De lo que está, del argumento, es decir, de la raíz, que sería b menos ax, ¿sí? Todo dividido entre la derivada de x. Bueno, si se fijan, aquí nosotros tenemos la derivada de una raíz. ¿Cómo derivamos la derivada de una raíz? Lo voy a poner aquí abajito porque siento que no me va a alcanzar el espacio. Simplemente me quedaría 1 entre la raíz de b menos ax, multiplicando, la derivada de una raíz es 1 entre 2 veces la raíz, que es b menos ax, por la derivada de lo que está dentro de la raíz, es decir, por la derivada de b menos ax. Ok, simplemente nada más para ahorrar espacio, todo esto de aquí lo voy a derivar en la partecita de aquí, voy a hacer un pequeño espacio por aquí. Entonces la derivada de b menos ax, ¿sí se alcanza a ver? Sí, sí se alcanza a ver. De ax, yo lo puedo separar en dos. Lo voy a poner aquí abajito, como la derivada de b sobre dx menos la derivada de ax sobre la derivada de x. Esto por ser una constante yo sé que se me hace 0 y simplemente derivaría esto de aquí. Lo primero que hago es sacar la constante que es a y ahora sí por la derivada de x respecto de x, y esto yo sé que se me hace un 1, entonces simplemente sería menos a. Es decir, todo esto de aquí corresponde a menos a. Simplemente lo puse aquí para ahorrarme espacio. Bueno, entonces ¿cómo me quedaría? Esto sería igual. De una vez voy a hacer las ¿cómo se llama? Las multiplicaciones entre fracciones. Sería 1 por menos a, dado que ya sé que todo esto vale menos a, entonces simplemente me quedaría menos a entre, si se fijan es 2 por raíz y raíz, en este caso sería 2, y si se fijan las raíces, lo voy a poner de esta forma, b menos ax a la 1 medio, es decir, esto que yo tengo aquí como la raíz yo lo puedo escribir de esta forma, y como se están multiplicando dos veces, es como si tuviera b menos ax a la 1 medio, entonces, ¿cómo se llama? Por ser la misma base los exponentes se sumarían, y sería 1 medio más 1 medio es un entero, entonces simplemente me quedaría b menos ax, ¿sí? Bueno, y hasta ahí nosotros terminaríamos de derivar. Ojo, hay otra forma de derivarlo que es utilizando propiedades de los logaritmos, y bueno, yo creo que eso ya lo subiría en otro video, ya utilizando propiedades de los logaritmos. Me gustaría subir un video donde primero enseñara las propiedades de los logaritmos. Pero eso ya depende de ustedes. Si les gustaría que lo subiera, por favor, déjenlo en los comentarios y ya yo me encargaría de subirlo. Bueno, ahora sí, a lo que quiero llegar, que es lo más importante de este video, es cómo relacionar ambas fórmulas de derivación. Bueno, aquí nosotros tenemos el logaritmo natural de b. ¿Pero qué significa esto de logaritmo natural? Voy a utilizar la misma literal, v. Bueno, esto es lo mismo que tener logaritmo de base e de v. ¿Sí? El logaritmo natural simplemente es un logaritmo cualquiera, pero su característica es que su base es e, es decir, es el número de Euler. Bueno, ahora, utilizando esta, que es una definición, que es una igualdad,
lo voy a derivar de esta forma, ¿sí? Es decir, yo voy a agarrar esta forma y lo voy a derivar con esta formulita para que vean qué es lo que va a suceder. Entonces, fíjense, nosotros tenemos la derivada del logaritmo de base e de v sobre la derivada de x. Esto sería igual, ¿a qué sería igual? Bueno, sería logaritmo de la misma base, es decir, en este caso sería logaritmo de base e de e sobre la variable por la derivada de la variable respecto a la derivada de x. Bueno, aquí una cosa muy importante que hay que tener en claro es que hay una propiedad de los logaritmos que te dice que el logaritmo de base a de a es igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir? Que si tienes la misma base y tienes el mismo argumento, tu logaritmo va a ser igual a 1. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? En otras palabras, que logaritmo de e es igual a 1 entre v por derivada de v sobre la derivada de x. En otras palabras, si se fijan, esta formulita, a lo que quiero llegar es que esta formulita de aquí es un caso especial de la formulita de acá, ¿sí? Bueno, eso es lo importante que quiero notar. Ok, y si te fijas puedes llegar rápidamente a la demostración utilizando simplemente estas dos igualdades o estas dos identidades. Bueno, si te gustó el video, por favor dale pulgar arriba, suscríbete y compártelo con tus amigos. Si te gustaría que subiera más videos de este tipo de logaritmos o más ejercicios de logaritmos o ejercicios de las propiedades de los logaritmos y te explicara qué es un logaritmo más a fondo, porque aquí ahorita lo estoy viendo muy superficial, pues déjalo en los comentarios y yo me encargo de subirlo. Bueno, hasta el siguiente video de Pro Más Mate. Chao, chao.